Estamos a domingo 28 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Julio García Chávez, que falleció hace 3 meses. Quiero pedir también por el eterno descanso de Diego Rivera, joven que falleció recientemente. Quiero pedir también por Valentina Tobar Morón. Quiero pedir por el eterno descanso también de Socorro Medina Tinoco, hermana Josefina, por el eterno descanso de Arturo Aguilar Ortega, por el eterno descanso de Gerardo Sosa, por todos nuestros hermanos que han muerto a causa del COVID-19, para que el Señor los bendiga y los guarde. Quiero pedir por la salud de los padres Darío. Quiero pedir por la salud del padre José Luis Pacheco, por la salud del padre Urbano, del padre José Luis Sánchez, y por la salud del hermano Maurilio, todos ellos misioneros josefinos, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por todos los secuestrados para que sean liberados, los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por todos los que son víctimas de la trata para que Dios los libere de sus cárceles. Quiero pedir también por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud del señor Manuel Ramírez Martínez, por la salud de Judith Acosta Martínez y por todos nuestros hermanos que hoy celebrarán con nosotros esta Eucaristía. Cantamos. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad a estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, 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 Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso a una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y dijo Dios: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre un altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo único, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Roma. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la primera lectura. La primera lectura del libro del Génesis nos habla de Abraham, que siente que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Es Abraham que está interpretando la voluntad de Dios. Porque hay que recordar que en los tiempos antiguos, sobre todo en el tiempo de Abraham, había pueblos que hacían sacrificios humanos. Entonces Abraham siente que Dios le está pidiendo lo mismo. Y este texto del Génesis nos quiere enseñar una cosa. Vemos que ya está por degollar a su hijo cuando ve el carnero, entonces va a tomar el carnero y lo va a sacrificar en lugar de su hijo. A partir de esto que le pasa a Abraham, el pueblo de Israel va a comprender que a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Y es por eso que entonces va a sacrificar los corderos. Pero Dios no se goza en que una persona mate a otra como si fuera un sacrificio agradable a Dios. Porque está la voz del ángel que dice: no le hagas daño a tu hijo. Y después le dice: ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Vuelve a renovar eso que le había prometido, ese signo que le había prometido a Abraham. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 115, siempre confiaré en el Señor. ¿Y por qué nosotros o por qué el israelita tiene puesta su confianza en Dios? Por la experiencia que él tiene. Por esa experiencia de que aún abrumado, es decir, aún por el peso de los problemas, siempre tenía la confianza en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. El Señor siempre es el que rescata. Yo algunas veces les he dicho que antiguamente el Señor era llamado el Goel, el abogado, el que estaba de parte de nosotros. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Dice además: cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Vemos esto que es importante para decir: por esto que el Señor me ha dado, se le ofrece como un voto, es decir, como una promesa de lo que uno quiere hacer por el Señor que ha actuado en favor de su siervo. Después, con la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Roma, a los romanos, dice una cosa bien importante. Esto que nosotros no tenemos que perder de vista es lo siguiente: si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Porque sabemos que Dios es todopoderoso, pero ese Dios todopoderoso está de parte nuestra, está a nuestro favor. Ese Dios todopoderoso siempre está pendiente de sus siervos, de nosotros que somos su pueblo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cómo Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y cómo Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Y si Dios nos entregó a su Hijo, y si su Hijo entregó la vida por nosotros, pues con él, con esa entrega del Hijo y con esa entrega de su vida del propio Hijo,
pues todo no lo está por dárnoslo. Y por eso dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? Aquí vemos la inmensa misericordia de Dios. No solamente por el Padre que nos da a su Hijo, sino por el Hijo que nos da su vida. Y nos da su vida por amor, porque no quiere condenarnos, porque nos quiere vivos. Por eso, poco a poco en este domingo de Cuaresma, nosotros estamos entrando en la misericordia de Dios, a meditar en torno a esta infinita misericordia de Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, que es un Dios de misericordia. ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Dios no quiere condenarnos, Dios quiere salvarnos. Y esto lo tenemos que grabar bien en nuestra mente. Y con el Evangelio de San Marcos dice que en aquel tiempo Jesús toma aparte a Pedro, Santiago y Juan y se transfigura en su presencia. Dice aquí que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y entonces, esto que ven los discípulos, que no están acostumbrados a ver a Jesús glorioso, sino como alguien que camina con ellos, lo ven al lado de dos personajes importantes, al lado de Moisés y al lado de Elías. Moisés como aquel que da la ley, y Elías como aquel profeta grandioso, ¿verdad? Un representante de la ley de Dios y otro representante de la profecía que Dios daba a los hombres a través de este siervo suyo llamado Elías. Y en medio está Jesús, y están conversando con Jesús. Dice que Pedro dice: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados, porque, como vuelvo a repetir, pues nunca habían visto a Jesús transfigurado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Aquí, para que no quepa duda, ¿quién es el Hijo? Cuando se oye este es mi Hijo muy amado, ya no está Moisés, ya no está Elías, solamente está Jesús. Él es el Hijo amado al que tienen que escuchar, en donde se conjuntan la ley y los profetas. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien vencedor, alguien que iba a tener el poder, alguien al que no le iba a pasar nada. Pero lo que discutían Moisés, que conversaba con Jesús, pues están hablando de esto que va a ser la entrega, de esto que va a ser el dar la vida por ellos. Por eso dice que no platiquen de cómo se llama, de lo que estaban conversando, que no le platiquen a nadie, hasta que resucite de entre los muertos. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del Génesis, fíjense cómo de repente hay cosas que nosotros vemos que hacen otros hermanos, que hacen otros prójimos, y pensamos que está bien, y pensamos que porque lo hace todo el mundo, pues es algo que nosotros tenemos que imitar. Yo, por ejemplo, pienso, ¿verdad?, en cosas a veces como atroces, ¿verdad?, que de repente hay lugares en donde se permite, por ejemplo, la prostitución, ¿verdad? Y entonces de repente dicen: pues entonces vamos a prostituir gente. Pues a Dios no le agrada eso. Así como hay gente que
esclaviza a otra gente, porque en otras partes así lo hacen. O hay gente que es muy mala con sus trabajadores porque así lo hace el sistema. O hay gente que se aprovecha del débil porque dice, bueno, pues yo estoy tomando una oportunidad, y así lo hacen todos. O hay gente que se aprovecha de ciertas leyes injustas para hacerle daño a los otros, porque así lo hacen todos. Pero vemos cómo a Dios no le gusta la muerte, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? De Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, porque veía que otros lo hacían y pensaba que esa era la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta que a Dios no le agradan ciertas cosas. Ahorita que se están dando los feminicidios, ¿verdad? A veces pues piensan que pues porque alguien mató a su esposa, o alguien abusó de su hija, o alguien hizo cosas terribles con ciertas personas, porque los otros hacen, uno lo va a hacer. No, porque los otros se aprovechan del pobre y lo explotan y lo exprimen solamente porque una ley los ampara. Eso no quiere Dios. Dios no quiere que matemos a nuestro prójimo, y lo podemos matar por la extorsión, lo podemos matar por la trata, lo podemos matar por las injusticias, lo podemos matar por cobrar intereses excesivos, ¿verdad? Lo podemos matar por aprovecharnos de la inocencia, nos podemos matar por hacerle cosas que no están bien. Y por eso es importante que nosotros reflexionemos que Dios, el sacrificio que quiere es un sacrificio bueno. El cordero representa lo que uno puede ofrecerle a Dios. ¿Y qué es lo que uno puede ofrecer como sacrificio? Un corazón bueno, una voluntad recta, una conversión personal. Nosotros estamos en este tiempo de Cuaresma y nos invita a convertirnos, a dejar las prácticas que nos están haciendo mal. Que porque todos están peleados nosotros vamos a pelear, que porque todos están en la guerra nosotros vamos a guerrear, que porque los otros hacen de los vicios algo normal, nosotros también lo vamos a hacer. Dios no quiere nuestra muerte, ni quiere la muerte del prójimo. Por eso tenemos que estar atentos, abrir los ojos a lo que Dios nos está pidiendo en el momento actual. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 115, siempre confiaré en el Señor. Porque ¿cuántas veces nos sentimos, como dice aquí la lectura, abrumados? Con mucho peso por los problemas, por las situaciones que estamos viviendo. Y Dios actúa. Y Dios hace que nosotros le demos la vuelta a la página por su acción misericordiosa. Dios actúa en favor nuestro. Y a veces decimos, Señor, si tú me haces esto, te prometo que yo voy a ser diferente. Te prometo que voy a cambiar de vida. Te prometo que voy a tratar de hacer las cosas mejores. Y si Dios actúa en nuestro favor, pues hay que cumplirle ese voto. Hay que cumplirle esa promesa. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo en medio de su templo santo. Y no solamente cumplir por cumplir para quedar bien con Dios, sino para que la gente vea el testimonio de lo que nosotros hacemos cuando Dios actúa en nuestra vida. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Dios no quiere condenarnos, y hay gente que insiste en presentarnos a un Dios castigador, a un Dios malo, a un Dios sádico, a un Dios que nos quiere hacer mal, o que nos está teniendo trampas a fuerza de su ley. Y yo les decía que la ley es para darnos vida, la ley es para liberarnos, la ley es para hacernos plenos, la ley es para que nosotros tengamos alegría y plenitud en nuestra vida. Porque esa ley es un camino. Y si Dios se encarnó por amor a nosotros, pues quiere que nosotros dejemos lo malo, quiere que nosotros nos convirtamos, quiere que nosotros seamos personas buenas, quiere que nosotros seamos personas santas, porque Él se hizo hombre por amor a nosotros.
El Padre nos entregó a su Hijo para mostrarnos su amor a través del Hijo. Y el Hijo nos ha demostrado su amor a través de dar la vida por nosotros. Y como nosotros pues también tenemos que dar nuestra vida continuamente en favor del hermano, de la hermana, de nuestros familiares, de nuestros amigos, con pequeñas acciones que demuestren que Dios sigue dando vida, que demuestren que Dios sigue siendo bueno, que demuestren que Dios siempre está con nosotros. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el evangelista San Marcos, esta transfiguración de Jesús. Hay algunos que piensan, ¿por qué Jesús se transfiguró? Algunos piensan que Jesús se transfiguró para que los discípulos no se escandalizaran de él cuando fuera a morir en la cruz. El estar hablando con Moisés y con Elías es bien significativo, porque Jesús, como les decía, viene a ser la plenitud de la ley representada en Moisés y de los profetas representados en Elías. Esta plenitud nos habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y Jesús va a dar la vida por ellos. Por eso les dice, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Porque les decía, nunca se imaginaban la muerte del Maestro. Y a veces nosotros tenemos nuestro tabor en que nosotros comprendemos lo que Dios es para nosotros. Dios no es un hombre común y corriente. Dios no es un sabio que pasó por la tierra. Dios no es un gran pensador. Dios no es un hombre que hace milagros y magias y todas esas cosas. No. Dios es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a enseñarnos el camino del Padre. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a mostrarnos su amor y su ternura hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. Jesús es aquel que ha venido a enseñarnos que la muerte no lo va a vencer, sino que Él va a venir a resucitarnos. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos presente que no nos vamos a quedar en la muerte cuando nos toque el momento de entregar la vida, sino que nosotros vamos a resucitar con Él. Nosotros vamos a vivir para siempre. Nosotros no estamos hechos para ser nada más polvo y ceniza. Nosotros no estamos hechos para vivir acabados o vencidos o derrotados por la muerte, sino nosotros estamos llamados a una vida divina, a una vida eterna, a una vida que no acaba. Y esto lo vamos a tener en Cristo. Y Cristo no solamente enseñó que nosotros íbamos a vivir. Cristo nos dio la muestra que ha vencido la muerte al tercer día. Esto que les dijo a los discípulos. Y a veces hay gente que aún hoy le cuesta entender que nosotros vamos a resucitar. Aún hay gente que aún le cuesta entender que Jesucristo no es un hombre muerto ahí, sino es un Dios vivo. Que Jesucristo no es un hombre vencido, es un hombre victorioso. Que Jesucristo no es aquel que fue derrotado por la muerte, sino es el vencedor de la muerte por su resurrección en el tercer día. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.
Le presentamos al Señor todas las intenciones que hicimos al inicio de esta celebración y cantamos. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. Ha sido necesario blancar y nacer. El trabajo del hombre ha hecho este pan. Es este pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos el saludo de la paz, cantando el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.